Mientras investigaba más a fondo, lo que encontró dentro lo dejó sin palabras y cambió no solo su vida, sino también la historia de todo su pueblo. Antes de continuar, dinos desde dónde estás sintonizando. Si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo extra especial guardado para ti. El granjero Thomas Miller había pasado toda su vida trabajando en el mismo terreno en la zona rural de Vermont que su bisabuelo había comprado en 1923. Su extensa granja de 80 acres, enclavada en las ondulantes colinas del estado de las Montañas Verdes, era conocida en todo el condado por sus impecables huertos de manzanas y la antigua casa victoriana que se alzaba orgullosa con vistas al valle. La granja Miller, como la llamaban los lugareños, había sido alguna vez un símbolo de perseverancia y excelencia agrícola, atrayendo visitantes de estados vecinos durante los festivales de cosecha de otoño. Pero los tiempos habían sido duros para Thomas. La última década había traído desafío tras desafío. La caída de los precios de las manzanas, el aumento de la competencia de las granjas industriales y los crecientes costos de mantenimiento de sus envejecidos edificios agrícolas. El granero histórico, que había resistido por más de 150 años, era particularmente preocupante. Sus vigas desgastadas crujían ominosamente durante las tormentas, pero Thomas nunca podía permitirse las extensas reparaciones que necesitaba. Cada vez que pasaba junto a la enorme estructura, podía ver el desgaste que generaciones de duros inviernos de Vermont habían causado en su marco, alguna vez orgulloso. La granja que había sido el orgullo del Valle Miller ahora luchaba por mantenerse a flote. Thomas ya había vendido la mitad de su ganado y se había visto obligado a despedir a sus trabajadores temporales. Cada mañana, al mirar su tierra, no podía evitar preguntarse si sería el último Miller en trabajar ese suelo, el que finalmente fallaría en mantener vivo el legado de su familia. La situación no siempre había sido tan sombría. Thomas recordaba los días dorados de su juventud, cuando el granero se llenaba hasta el tejado de heno con un dulce aroma y los huertos de manzanas producían cosechas tan abundantes que necesitaban el triple de trabajadores solo para seguir el ritmo. Su padre, James Miller, había sido conocido como uno de los granjeros más innovadores de la región, introduciendo nuevas variedades de manzanas y técnicas agrícolas modernas que habían mantenido el negocio familiar próspero hasta bien entrados los años 90. Pero el mundo había cambiado rápidamente desde entonces. Grandes corporaciones agrícolas se habían instalado en la región. Sus enormes operaciones y contratos al por mayor hacían casi imposible que las granjas familiares como la de los Miller compitieran. El cambio climático también había hecho mella, con patrones climáticos impredecibles que afectaban los rendimientos de las cosechas y hacían cada temporada más incierta que la anterior. El granero histórico, que había sido el centro de la granja desde antes de la Guerra Civil, ocupaba un lugar especial en el corazón de Thomas. No era solo un edificio, era un testimonio de la historia agrícola estadounidense, con sus vigas talladas a mano y su intricada carpintería que contaban la historia de artesanos olvidados hace mucho tiempo. Los historiadores locales a menudo habían remarcado que el granero era uno de los mejores ejemplos de arquitectura agrícola del siglo XIX en el estado, pero esa distinción no ayudaba a pagar las reparaciones cada vez más urgentes que necesitaba. Thomas había intentado todo para mantener la granja rentable. Diversificó en productos orgánicos, comenzó un pequeño programa de granja a la mesa con restaurantes locales e incluso intentó lanzar un negocio de elige tus propias manzanas. Pero cada nueva empresa requería un capital que no tenía, y los bancos se habían vuelto cada vez más reacios a prestar a pequeños granjeros como él. El peso del legado de su familia recaía fuertemente sobre sus hombros. Pensaba en su bisabuelo, William Miller, quien había comprado la tierra con sus ahorros de toda la vida tras regresar de la Primera Guerra Mundial.
William había trabajado incansablemente para transformar el suelo rocoso de Vermont en una tierra agrícola productiva, transmitiendo no solo un negocio, sino un modo de vida a las futuras generaciones. La idea de ser el que lo perdiera todo mantenía a Thomas despierto por las noches. Su hija Sarah, que estaba en la universidad estudiando ciencias agrícolas, aún soñaba con regresar a casa para ayudar a modernizar la granja y continuar la tradición familiar. Pero Thomas no podía soportar la idea de pasarle un negocio en quiebra a su única hija. La orgullosa tradición agrícola que había definido a los Miller durante 4 generaciones parecía escurrirse como tierra entre sus dedos durante una sequía. El viejo granero se alzaba como un recordatorio diario tanto del orgulloso pasado de la granja como de su incierto futuro. Su sombra masiva caía sobre el patio cada atardecer, y Thomas a menudo se encontraba mirando su revestimiento desgastado, preguntándose cuántas temporadas más podría sobrevivir. Había parchado lo que podía, pero la estructura necesitaba mucho más atención de la que él podía proporcionar. Los contratistas locales habían cotizado reparaciones en cientos de miles de dólares, una suma que bien podría haber sido millones dado su situación financiera actual. A medida que se acercaba el invierno y otro año desafiante llegaba a su fin, Thomas enfrentaba la muy real posibilidad de tener que vender la granja. La idea de ver la tierra que su familia había trabajado durante generaciones dividida en lotes de vivienda o absorbida por una operación agrícola corporativa era casi insoportable. Pero con cada día que pasaba, sus opciones parecían reducirse más y el peso de sus responsabilidades se volvía más aplastante. Poco sabía Thomas que el destino estaba a punto de intervenir de una manera que nunca podría haber imaginado, y que el viejo granero del que había estado preocupado durante tanto tiempo estaba a punto de revelar un secreto que cambiaría todo. La mañana del 15 de octubre comenzó como cualquier otro día de otoño en la granja Miller. Thomas se levantó antes del amanecer, sus botas crujiendo en la escarcha temprana mientras cruzaba el patio para comenzar sus tareas diarias. El aire era fresco y claro, cargado con el dulce aroma de las manzanas madurando en los huertos. Pero había algo diferente esa mañana, una pesadez en la atmósfera que hizo que los vellos de su nuca se erizaran. Los meteorólogos habían advertido sobre un sistema de tormentas inusual que atravesaría Vermont, prediciendo velocidades de viento no vistas en la región durante décadas. Thomas había pasado el día anterior asegurando lo que podía en la granja, pero su mayor preocupación era el viejo granero. Al acercarse a la antigua estructura bajo la tenue luz matutina, notó que la inclinación de su pared oeste parecía más pronunciada de lo habitual. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer mientras Thomas se apresuraba a mover el último de sus equipos al interior. El viento aumentaba significativamente, haciendo que las vigas del granero gimieran y crujieran en protesta. Acababa de salir por las enormes puertas del granero cuando un sonido como un disparo resonó. Una de las vigas de soporte principales finalmente había cedido tras su siglo y medio de lucha contra la gravedad. No, murmuró Thomas, retrocediendo mientras observaba cómo la catástrofe se desarrollaba en cámara lenta. El tejado del granero comenzó a hundirse en el centro y luego, con un rugido ensordecedor, toda la estructura colapsó sobre sí misma. El sonido reverberó por el valle como un trueno, dispersando una bandada de cuervos de los árboles cercanos. Años de historia familiar reducidos a una pila de madera astillada y metal retorcido en cuestión de segundos. Cuando el polvo se asentó y la lluvia comenzó a caer con fuerza, Thomas se quedó congelado en el lugar, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. La pérdida del granero era devastadora, no solo financieramente, sino también emocionalmente. Se sentía como si estuviera viendo el último clavo siendo clavado en el ataúd de la granja familiar. Pero al acercarse para evaluar los daños,
Algo captó su atención que le hizo olvidar el granero por completo. Allí, bajo donde el suelo del granero había quedado parcialmente expuesto por el colapso, había algo que no debería estar allí en absoluto. Una superficie metálica que brillaba débilmente bajo la gris luz matutina. Thomas se arrodilló, apartando astillas con manos temblorosas. Parecía ser una especie de trampilla hecha de acero grueso y asegurada con un mecanismo de cierre de aspecto antiguo. —¿Qué demonios? —susurró, sus dedos trazando el borde de la puerta metálica. En todos los años que su familia había poseído la granja, en todas las historias transmitidas a través de generaciones, nunca había habido ninguna mención de algo como esto bajo el granero. La puerta era grande, tal vez de 8 pies cuadrados, y parecía increíblemente bien hecha a pesar de su evidente antigüedad. La lluvia caía más fuerte ahora, pero Thomas apenas lo notó. Corrió a su taller y regresó con una palanca y varias linternas. El candado de la puerta era sólido, pero décadas de humedad habían debilitado su montaje. Tras 20 minutos de lucha bajo la tormenta intensificada, el candado finalmente cedió con un chirrido de metal protestante. Las manos de Thomas temblaban mientras agarraba la pesada manija. La puerta estaba notablemente bien equilibrada, abriéndose suavemente a pesar de su tamaño y edad. Al iluminar con su linterna el interior, su aliento se detuvo en la garganta. Un conjunto de escaleras de concreto descendía hacia la oscuridad, el haz de su luz desapareciendo en las profundidades. El aire que subía desde la abertura era fresco y seco, con un extraño olor metálico y algo más que no podía identificar del todo. Thomas, en la cima de las escaleras, su mente acelerada. El sentido común le decía que debía esperar, llamar a las autoridades o al menos conseguir que alguien más presenciara lo que fuera esto. Pero la curiosidad de generaciones de Miller corría por sus venas, y antes de que pudiera disuadirse, ya estaba descendiendo las escaleras. Los escalones eran sólidos y bien hechos, sin mostrar el deterioro que habría esperado después de tantos años. Al llegar al fondo, el haz de su linterna reveló una visión que lo hizo cuestionar si estaba soñando. Estaba de pie en una enorme sala subterránea, fácilmente de 40 pies cuadrados, con paredes de concreto vertido y un techo sostenido por vigas de acero gruesas. Pero lo que llenaba la sala lo dejó con las rodillas débiles. A lo largo de cada pared, apilados casi hasta el techo, había cajones de madera y contenedores metálicos, cada uno marcado con sellos y etiquetas descoloridas. Filas de estanterías contenían cientos de frascos y botellas de vidrio, sus contenidos ocultos bajo décadas de polvo. En el centro de la sala había una gran mesa cubierta de mapas y documentos, preservados como si hubieran sido colocados allí ayer. Thomas se acercó a uno de los cajones, limpiando años de polvo con su manga. La marca que reveló hizo que su corazón diera un vuelco. Un sello oficial del gobierno fechado en 1924. Junto con etiquetas de advertencia y números de inventario. Con cuidado, abrió la tapa, y lo que encontró dentro cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre la granja de su familia. La visión de lo que yacía dentro del primer cajón casi hizo que Thomas dejara caer su linterna. Anidadas en paja protectora había docenas de botellas de vidrio, su contenido aún perfectamente conservado. Cada botella llevaba etiquetas y advertencias oficiales del gobierno, junto con fechas de principios de la década de 1920. Pero no eran botellas ordinarias, contenían compuestos medicinales raros y tratamientos experimentales que habían sido desarrollados durante la Primera Guerra Mundial, su valor en la actualidad potencialmente astronómico. Con manos temblorosas, Thomas comenzó a examinar más del contenido de la sala. Cada descubrimiento era más increíble que el anterior. Algunos cajones contenían documentos históricos y libros de contabilidad encuadernados en cuero,
mientras que otros albergaban equipos científicos cuidadosamente envueltos que parecían estar décadas adelantados a su tiempo. En una esquina encontró una pila de periódicos de 1924, cuyos titulares gritaban sobre un misterioso proyecto gubernamental que supuestamente había desaparecido sin dejar rastro. A medida que la realidad de su descubrimiento comenzaba a asentarse, la mente de Thomas se llenó de posibilidades. ¿Podría esto ser la respuesta a los problemas financieros de su granja? Pero con esa esperanza venía una abrumadora sensación de incertidumbre. ¿Quién había construido esta cámara subterránea? ¿Por qué estaba escondida bajo el granero de su familia? Y lo más importante, ¿a quién pertenecía todo esto legalmente? Thomas pasó horas documentando todo con la cámara de su teléfono, sus manos temblando con una mezcla de emoción y ansiedad. Encontró cartas oficiales con las firmas de altos funcionarios del gobierno, diagramas técnicos que parecían sacados de una novela de ciencia ficción. Lo más intrigante, un diario que parecía haber pertenecido a su bisabuelo William Miller. Las entradas del diario pintaban un cuadro extraordinario. William Miller no solo había comprado la granja tras regresar de la Primera Guerra Mundial, había sido específicamente elegido para proteger esta instalación secreta. El gobierno había necesitado una historia de cobertura. ¿Y qué mejor escondite que bajo un granero común de Vermont? El diario detallaba cómo William había jurado guardar absoluto secreto el destino de estos valiosos materiales, considerado demasiado importante para arriesgar que cayeran en manos equivocadas. Pero al leer más, el peso de su descubrimiento comenzó a presionarlo. Las entradas finales del diario insinuaban algo más grande, algo potencialmente peligroso. William había escrito sobre experimentos que podrían cambiar el curso de la historia y descubrimientos para los que la humanidad podría no estar preparada. La última entrada, fechada en diciembre de 1924, terminaba abruptamente a mitad de una frase. Thomas se sentó en los escalones de concreto, su mente girando. Ya había estado documentando todo meticulosamente con su teléfono, pero ahora no estaba seguro de si debería estar siquiera allí abajo. ¿Y si estos materiales aún estaban clasificados? ¿Podría ser arrestado solo por encontrarlos? El pensamiento de finalmente tener una solución a sus problemas financieros competía con el miedo a posibles consecuencias. Pasó las siguientes horas examinando cuidadosamente más del contenido de la sala, encontrándose dividido entre la emoción y la aprensión con cada nuevo descubrimiento. Algunos de los equipos científicos parecían notablemente avanzados para su era. Instrumentos de latón y cobre relucientes con diales y medidores cuyos propósitos no podía ni adivinar. En otra esquina encontró un maletín de cuero que contenía lo que parecían ser notas de investigación escritas en varios idiomas, junto con fórmulas químicas complejas y ecuaciones matemáticas. La tormenta seguía rugiendo arriba, pero Thomas apenas lo notaba, perdido en su exploración de esta cápsula del tiempo subterránea. Se sintió particularmente atraído por una serie de fotografías que mostraban a hombres en uniformes militares posando junto a científicos en batas blancas, todos frente a lo que parecía ser esta misma sala, aunque las imágenes claramente fueron tomadas cuando todo era nuevo y estaba operativo. A medida que se acercaba la noche, Thomas se dio cuenta de que necesitaba tomar una decisión. El granero colapsado arriba pronto atraería la atención de vecinos y autoridades locales. Necesitaba decidir si revelar su descubrimiento o intentar mantenerlo en secreto hasta que pudiera entender más sobre lo que había encontrado. El peso de la decisión se sentía casi aplastante. Esto podría salvar su granja o crear complicaciones, más allá de lo que jamás había imaginado. Justo entonces, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Sarah, su hija. Estaba preguntando por la tormenta, habiendo oído sobre el clima severo en la zona. Mientras miraba su mensaje,
Thomas se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Sara no solo estaba estudiando ciencias agrícolas en la universidad, también tenía una especialización secundaria en historia americana y había trabajado en los archivos de su universidad. Si alguien podía ayudarlo a entender la importancia de lo que había encontrado, sería ella. Con dedos temblorosos, Thomas escribió una respuesta. El viejo granero colapsó. Encontré algo increíble debajo. Necesito tu ayuda. ¿Puedes venir a casa este fin de semana? No le digas a nadie todavía. Contuvo el aliento antes de presionar enviar, sabiendo que este mensaje cambiaría no solo los planes de fin de semana de Sara, sino potencialmente ambas sus vidas para siempre. Mientras esperaba la llegada de Sara, Thomas se encontró atrapado en una red cada vez más compleja de decisiones y precauciones. El colapso del granero histórico ya había atraído la atención de la comunidad local, y la vista de vehículos de emergencia respondiendo al fallo estructural había traído un flujo constante de vecinos preocupados a la granja Miller. Cada visitante significaba otro baile cuidadoso de medias verdades, mientras Thomas intentaba mantener su extraordinario descubrimiento en secreto. Martha Johnson, quien poseía la granja vecina y había conocido a Thomas desde la infancia, fue particularmente persistente en sus ofertas de ayuda para limpiar los escombros. Thomas Miller, no puedes manejar todo esto tú solo, insistió, observándolo luchar con las vigas caídas. Déjame llamar a mis chicos con su equipo. Thomas le agradeció pero declinó, afirmando que necesitaba esperar al ajustador de seguros antes de mover nada significativo. En realidad, estaba aterrorizado de que la maquinaria pesada pudiera dañar la cámara subterránea o revelar su existencia a ojos curiosos. La sociedad histórica local no facilitaba las cosas. Bernard Wittmann, su presidente excesivamente entusiasta, prácticamente corrió a la granja cuando escuchó sobre el colapso del granero. Este edificio era una pieza de la historia de Vermont, declaró, revisando los escombros con un entusiasmo perturbador. Necesitamos documentar todo antes de que se limpie. Podría haber artefactos históricos en los restos. Thomas nunca había estado tan agradecido por la lluvia continua, que eventualmente ahuyentó al persistente historiador. Durante los momentos tranquilos entre visitantes, Thomas hizo varios viajes cuidadosos a la cámara subterránea, descubriendo cada vez nuevos detalles que lo emocionaban y lo inquietaban. Encontró inventarios detallados que insinuaban la presencia de elementos aún más valiosos que deberían haber estado almacenados en la sala, elementos que misteriosamente estaban ausentes. Algunos documentos técnicos hacían referencia a otras instalaciones, sugiriendo que esto podría haber sido parte de una red más grande de instalaciones secretas. Cuanto más leía el diario de su bisabuelo, más preguntas surgían. Las primeras entradas de William Miller hablaban de su orgullo por haber sido elegido para esta importante tarea, pero pasajes posteriores revelaban una creciente preocupación por algunos aspectos del proyecto. Había referencias crípticas a resultados inesperados y consideraciones éticas que helaron la sangre de Thomas. Una entrada particularmente inquietante mencionaba efectos que no pueden ser contenidos. Thomas pasó noches sin dormir reflexionando sobre sus opciones. El valor histórico y científico potencial de su descubrimiento era claramente enorme, pero también lo eran los riesgos. Si hacía público esto, ¿el gobierno simplemente confiscaría todo? ¿Enfrentaría consecuencias legales por acceder a lo que podría seguir siendo material clasificado? ¿Y qué pasaba con los elementos faltantes? ¿Podría ser considerado responsable por cosas que habían desaparecido décadas antes de que él naciera? Comenzó a tomar precauciones cuidadosas. Compró varios deshumidificadores y los instaló en la cámara para proteger los documentos de la humedad. Instaló un nuevo candado seguro en la trampilla y lo ocultó cuidadosamente bajo los escombros del granero.
Pasó horas fotografiando y catalogando todo, almacenando múltiples copias de las imágenes en unidades encriptadas. Pero cada paso que tomaba para proteger su descubrimiento solo lo hacía sentir más ansioso por las consecuencias de sus acciones. El periódico local había publicado una historia sobre el colapso del granero, describiéndolo como el último golpe a una de las granjas familiares más antiguas del condado. Leyendo el artículo con su café, Thomas no pudo evitar reírse de cómo el reportero no tenía idea de la verdadera historia que se escondía literalmente bajo la superficie de esta tragedia agrícola aparentemente simple. El artículo mencionaba las luchas financieras de la granja, citando a Thomas sobre su determinación de preservar el legado de su familia. Si tan solo supieran cuán complicado se había vuelto ese legado. Las respuestas de Sarah a sus mensajes habían sido inmediatas e intensas. Lo bombardeó con preguntas que no podía responder de manera segura por teléfono, y podía sentir su mente de historiadora trabajando a toda marcha, intentando armar el misterio desde sus respuestas deliberadamente vagas. Ella había arreglado tomar una licencia de ausencia de sus clases, explicando a sus profesores que había una emergencia familiar que requería su experiencia. En verdad, Thomas se dio cuenta de que esto podría ser el eufemismo del siglo. Mientras esperaba la llegada de su hija, Thomas se encontraba saltando ante cada sonido inesperado, sobresaltándose con cada coche que pasaba por la granja. El peso de su secreto se sentía como si lo estuviera aplastando. Comenzó a entender por qué las entradas del diario de su bisabuelo se habían vuelto cada vez más paranoicas hacia el final. Mantener un secreto de esta magnitud no era una carga pequeña, y William Miller lo había llevado durante años. El clima finalmente se despejó, pero la mente de Thomas permaneció tormentosa con preguntas. Cada noche se sentaba en la mesa de su cocina con el diario de su bisabuelo, revisando las entradas en busca de alguna pista sobre qué hacer a continuación. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que su descubrimiento podría ser incluso más significativo de lo que inicialmente había pensado. Esto no se trataba solo de salvar su granja. Había tropezado con algo que podría reescribir la historia. Justo cuando Thomas pensaba que había desarrollado un plan cuidadoso para manejar su descubrimiento, el destino le lanzó otra devastadora sorpresa. Una noche tardía, mientras hacía otra inspección cuidadosa de la cámara subterránea, escuchó voces desconocidas arriba. Su corazón casi se detuvo cuando se dio cuenta de que no eran las voces de vecinos curiosos ni de oficiales locales. Estas voces eran profesionales, metódicas, y parecían saber exactamente qué estaban buscando. La firma de radiación es más fuerte en esta área, dijo una voz masculina, con un tono clínico y desapegado. La estructura colapsada probablemente ha comprometido el blindaje. Thomas se congeló en los escalones de concreto, el haz de su linterna temblando contra la pared. La palabra radiación resonó en su mente, tomando una nueva y aterradora significancia. Pensó en todas las horas que había pasado en esta cámara, manipulando materiales de décadas sin ninguna protección. El pánico lo invadió al escuchar pasos moviéndose sistemáticamente por los escombros arriba. ¿Escuchaste eso?, preguntó una segunda voz. ¿Hay alguien ahí abajo? La mente de Thomas corría. La cámara tenía solo una salida, e individuos desconocidos con equipo de detección de radiación la estaban bloqueando. Peor aún, su teléfono no mostraba señal tan bajo tierra. Rápidamente apagó su linterna y se presionó en una esquina oscura detrás de algunos cajones, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que delataría su posición. El sonido de la trampilla siendo abierta profesionalmente resonó por la cámara. Rayos brillantes de luz barrieron la escalera mientras múltiples individuos comenzaban a descender. Thomas podía ver sus sombras ahora,
Figuras con lo que parecían trajes de materiales peligrosos, portando equipos sofisticados y luces potentes. Esto no era una exploración curiosa. Era una operación profesional. Esta instalación debería haber sido desmantelada en 1924, dijo una de las figuras con traje, su voz amortiguada por el equipo de protección. Todos los materiales deberían haber sido reubicados durante la operación de limpieza. Se movían metódicamente por la cámara, su equipo emitiendo pitidos constantes que aumentaban en frecuencia cerca de ciertos cajones. Thomas observaba en horror silencioso mientras comenzaban a documentar y etiquetar eficientemente los elementos en la sala. Sus movimientos sugerían entrenamiento militar o gubernamental, y hablaban en términos profesionales cortantes sobre protocolos de contención y niveles de radiación. ¿Qué había estado guardando su bisabuelo todos esos años? ¿Qué tipo de peligro había expuesto Thomas sin saberlo? El equipo descubrió sus actividades recientes, los deshumidificadores, el nuevo candado, los caminos despejados por la sala. Tenemos evidencia de interferencia civil reciente, reportó uno por radio. Posible situación de exposición. Necesitaremos un equipo completo de descontaminación y protocolo de contención civil. Esas palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Thomas. Contención civil sonaba ominosamente como algo que terminaría con él desapareciendo en una instalación gubernamental en alguna parte, para nunca ser visto de nuevo. Pensó en Sarah, que ya estaba en camino a casa. Tenía que advertirle de alguna manera, encontrar una forma de protegerla de entrar en esta pesadilla. Como si las cosas no fueran lo suficientemente malas, Thomas comenzó a sentirse mareado. ¿Era solo miedo y estrés, o estaba experimentando síntomas de exposición a la radiación? La sala parecía girar ligeramente, y sintió un sabor metálico desconocido en la boca. Pensó en todas las veces que había manipulado los materiales en la cámara, todas las horas que había pasado examinando artefactos y documentos sin ninguna protección. ¿Se había estado envenenando todo este tiempo? El equipo continuó su barrido sistemático de la cámara, acercándose a su escondite con cada minuto que pasaba. Sus detectores de radiación pitaban con creciente frecuencia al acercarse a ciertos cajones, y Thomas los escuchó discutir sobre niveles sorprendentemente altos y contaminación persistente. Se dio cuenta con creciente horror de que había estado equivocado sobre todo. Esto no era solo un descubrimiento histórico que podría salvar su granja. Era potencialmente una gran amenaza para la salud pública. A través de su mareo creciente, Thomas intentó armar un plan. No podía quedarse escondido para siempre, y si estas personas eran realmente agentes gubernamentales lidiando con materiales peligrosos, tal vez rendirse era la opción más segura. Pero luego pensó en las entradas del diario de su bisabuelo, la paranoia creciente, el final abrupto de sus escritos. ¿Había descubierto William Miller algo que el gobierno quería mantener oculto sin importar el costo? Justo entonces, escuchó una voz familiar desde arriba. Sarah había llegado temprano. «Papá», llamó, sus pasos crujiendo en los escombros cerca del granero. «Papá, estás ahí abajo. ¿Qué está pasando? Hay vehículos extraños estacionados en la carretera». Las figuras con trajes se tensaron inmediatamente, y uno habló urgentemente por su radio. «Tenemos otro civil acercándose. Implementen el protocolo de contención de inmediato». Thomas sabía que tenía que actuar rápido. Su hija estaba a punto de ser arrastrada a lo que fuera esto, y no podía permitirlo. Pero mientras se preparaba para rebelarse y desviar la atención de Sarah, su visión se nubló y el sabor metálico en su boca se intensificó. Mientras Thomas luchaba con sus síntomas empeorantes y el peligro inminente para su hija, una voz inesperada cortó la tensión. «Deténganse, todas las unidades», ordenó una voz anciana pero autoritaria desde arriba.
Tengo autorización de nivel alfa. Código 793 Delta. Las figuras con trajes detuvieron sus actividades de inmediato, sus posturas mostrando un claro reconocimiento de la autoridad. Por las escaleras descendió un hombre en sus 70 tardíos, vestido con un uniforme militar impecable adornado con numerosas medallas. A pesar de su edad, se movía con propósito y autoridad. Lo que más sorprendió a Thomas fue que reconoció a este hombre. El doctor James Henderson, el viejo amigo de su padre que había visitado la granja muchas veces durante la infancia de Thomas. El hombre que había conocido como un amigo de la familia que contaba historias ahora comandaba la sala con autoridad militar. Thomas, llamó el doctor Henderson suavemente hacia la oscuridad. Sé que estás aquí abajo. Puedes salir ahora. Necesitamos hablar. Su voz llevaba la misma calidez que Thomas recordaba de su infancia, aunque ahora teñida de urgencia. Y que alguien traiga a la señorita Miller aquí abajo con seguridad. Ella también necesita escuchar esto. Aún mareado e inseguro, Thomas emergió de su escondite. Las figuras con trajes de materiales peligrosos se movieron para interceptarlo, pero el doctor Henderson los detuvo con un gesto. Tráiganle agua y una silla, ordenó. Y por el amor de Dios, alejen ese detector de radiación de él. Los niveles no son inmediatamente peligrosos. Como para probar su punto, Henderson no llevaba ningún equipo protector. Sara fue escoltada cuidadosamente por las escaleras, sus ojos abiertos con una mezcla de miedo y asombro al contemplar la cámara subterránea. «Papá. Doctor Henderson. ¿Qué está pasando?» Corrió al lado de su padre, apoyándolo mientras él se tambaleaba ligeramente. El anciano militar acercó 2 sillas más, creando una escena extraña de familiaridad doméstica en medio de lo que parecía una operación gubernamental de alto nivel. «He estado esperando este día durante casi 40 años», comenzó el doctor Henderson, su voz cargada con lo que sonaba como alivio. «Tu padre, James Miller, me hizo prometer que vigilaría este lugar, que estaría listo cuando la verdad finalmente saliera a la luz. Él sabía que algún día uno de ustedes lo encontraría». Sacó un sobre viejo y gastado del bolsillo de su uniforme. Dejó esto para quien hiciera el descubrimiento. Las manos de Thomas temblaban mientras tomaba el sobre. Dentro había una carta con la letra familiar de su padre, fechada solo meses antes de su muerte hace 15 años. Mientras la leía en voz alta, la verdadera magnitud de lo que había encontrado comenzó a hacerse clara. «Querido descubridor», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, has descubierto lo que nuestra familia ha estado protegiendo durante generaciones. Lo que yace bajo nuestro granero no es solo una instalación de almacenamiento del gobierno. Es uno de varios sitios que albergaban los resultados del proyecto Prometeo, un esfuerzo científico de la era de la Primera Guerra Mundial que estaba décadas adelantado a su tiempo. La radiación no proviene de armas ni desechos, es de algo mucho más notable». La carta continuaba explicando que durante la Primera Guerra Mundial, un grupo de científicos había hecho descubrimientos revolucionarios en generación de energía y tratamientos médicos, avanzando la tecnología mucho más allá de lo que el mundo estaba listo para manejar. En lugar de arriesgar que estos descubrimientos fueran convertidos en armas o mal utilizados, los científicos habían escondido su trabajo en varios lugares del país, protegidos por familias de confianza como los Miller. «Tu bisabuelo no era solo un granjero», añadió el doctor Henderson, continuando donde la carta dejaba off. «Era uno de los científicos originales. Eligió convertirse en el guardián de su propio trabajo, escondiendo su brillante pasado detrás de la fachada de un simple granjero. El gobierno ha estado monitoreando este sitio durante generaciones, no para ocultar peligros, sino para proteger descubrimientos que podrían cambiar el mundo cuando el mundo finalmente esté listo para ellos.
Sara, que había estado procesando todo en silencio, habló de repente. El equipo avanzado, los compuestos medicinales, por eso están intactos después de todos estos años, ¿verdad? Fueron preservados usando tecnología que aún no hemos redescubierto. El doctor Henderson asintió, una sonrisa cruzando su rostro curtido. Tu padre y yo estábamos trabajando en sacarlo a la luz adecuadamente, pero él falleció antes de que pudiéramos completar la documentación. Thomas sintió que su mareo comenzaba a disminuir mientras la comprensión amanecía. Entonces no estoy muriendo por exposición a la radiación. El doctor Henderson realmente se rió ante esto. No, Thomas. Lo que estás sintiendo es una reacción temporal al campo protector que preserva todo en esta cámara. Afecta a todos de manera diferente. Tu bisabuelo solía tener horribles ataques de hipo por ello. Pasará en unas pocas horas. Las figuras con trajes de materiales peligrosos comenzaron a quitarse los cascos, revelando hombres y mujeres comunes que ahora parecían más investigadores científicos que agentes gubernamentales ominosos. Uno de ellos se acercó con una carpeta gruesa. Señor, se dirigió al doctor Henderson. El análisis preliminar lo confirma. Todo está exactamente donde fue catalogado en 1924. Y el campo de preservación sigue funcionando al 94% de eficiencia. Es notable. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad en la granja Miller. El doctor Henderson había establecido una estación de investigación temporal en la casa de la granja, donde equipos de científicos trabajaban día y noche para documentar y analizar adecuadamente el contenido de la cámara. Los trajes de materiales peligrosos fueron reemplazados por batas de laboratorio regulares, y la atmósfera amenazante se transformó en una de emoción apenas contenida. Thomas y Sara se encontraron en el centro de lo que el doctor Henderson llamó el redescubrimiento científico del siglo. El contenido de la cámara subterránea resultó ser mucho más valioso de lo que cualquiera había imaginado inicialmente. La tecnología de preservación por sí sola era diferente a todo lo que la ciencia moderna había logrado. Documentos y materiales almacenados durante casi un siglo permanecían en condiciones impecables, protegidos por el misterioso campo de energía que había dado a Thomas su mareo temporal. El trabajo de tu bisabuelo no fue nada menos que revolucionario, explicó la doctora Elena Rodríguez, una de las científicas líderes en el equipo. Sostuvo un pequeño frasco que contenía un líquido azul brillante. Este compuesto por sí solo podría revolucionar la medicina moderna. Es un antibiótico universal que no crea cepas resistentes. Hemos estado intentando desarrollar algo así durante décadas, y él lo resolvió en 1924. La revelación más notable llegó cuando el equipo comenzó a descifrar las notas de investigación de William Miller. Lo que habían parecido registros agrícolas para Thomas eran en realidad documentos científicos encriptados, detallando descubrimientos que parecían más de ciencia ficción que de la era de la Primera Guerra Mundial. Los gráficos de rotación de cultivos eran en realidad cálculos complejos de campos de energía, y los registros de cría de ganado contenían investigaciones genéticas revolucionarias. Tu familia no solo estaba protegiendo estos descubrimientos, explicó el doctor Henderson una noche sobre café en la cocina de la casa de la granja. Estaban continuando la investigación en secreto. Esos huertos de manzanas de los que tu padre estaba tan orgulloso eran experimentos para aplicar la tecnología de preservación de tu bisabuelo a la agricultura. Por eso las manzanas de la granja Miller siempre duraban más que las de cualquier otro. Sara se había arrojado a los aspectos históricos del descubrimiento. Su formación en ciencias agrícolas e historia la hacía única para ayudar a conectar la investigación de 1924 con la comprensión científica moderna. «Papá», exclamó una mañana,
irrumpiendo en la cocina con una pila de papeles. Todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la historia de nuestra familia necesita ser reescrito. El bisabuelo William no era solo un soldado que regresó y compró una granja. Era un genio científico que creó esta elaborada fachada para proteger su trabajo. El equipo del gobierno también trajo noticias bienvenidas sobre el futuro de la granja. Dado el significado histórico y científico del sitio, la granja Miller sería designada como una instalación de investigación protegida. Esto significaba no solo seguridad financiera, sino también la preservación del legado de la familia, aunque de una manera muy diferente a lo que Thomas jamás había imaginado. Queremos establecer un centro de investigación permanente aquí, explicó el Dr. Henderson, extendiendo planos arquitectónicos sobre la mesa de la cocina. El viejo granero será reconstruido exactamente como era para preservar la apariencia histórica del sitio, pero debajo construiremos una instalación de última generación para continuar el trabajo de tu bisabuelo. Y queremos que tú y Sarah sean parte de ello. Thomas se encontró mirando contratos que lo harían a él y a Sarah custodios oficiales de la instalación, con una compensación generosa que aseguraría la supervivencia de la granja por generaciones venideras. La granja Miller mantendría sus operaciones agrícolas como cobertura, pero ahora con financiación y apoyo completos del gobierno. Los huertos de manzanas se convertirían en sitios oficiales de investigación, y Sarah tendría la oportunidad de combinar sus estudios agrícolas con el trabajo científico pionero que su bisabuelo había iniciado. «Hay algo más que deberías ver», dijo la doctora Rodríguez una tarde, llevando a Thomas y Sarah a una sección de la cámara que aún no habían explorado completamente. Detrás de un panel ingeniosamente oculto encontraron una pequeña sala que contenía objetos personales pertenecientes a William Miller. Entre ellos había un diario encuadernado en cuero diferente al que Thomas había descubierto inicialmente. «Este es su diario personal», susurró Sarah, girando cuidadosamente las páginas. No las notas de investigación oficiales, sino sus pensamientos privados. Las entradas revelaban a un hombre dividido entre su mente científica brillante y su amor por la vida sencilla que había elegido para proteger su trabajo. La entrada final, fechada justo antes de su muerte en 1956, decía: «A mis descendientes que encuentren esto. Elegí esta vida no solo para ocultar mi trabajo, sino porque realmente llegué a amarla. La ciencia puede cambiar el mundo, pero hay una belleza profunda en trabajar la tierra y vivir cerca de la naturaleza. Rezo para que quien descubra esto entienda que ambos caminos tienen valor». A medida que la noticia del descubrimiento comenzaba a extenderse por canales oficiales, la granja Miller se encontró en el centro de un intenso interés científico e histórico. El gobierno inicialmente intentó mantener el descubrimiento en silencio, pero el Dr. Henderson argumentó con éxito por una liberación controlada de información. «El mundo está listo para algo de lo que creó William Miller», explicó. «Y la familia Miller merece reconocimiento por sus generaciones de servicio». El primer gran avance llegó cuando la tecnología de preservación fue oficialmente presentada a la comunidad científica. Una presentación cuidadosamente orquestada en la Academia Nacional de Ciencias mostró cómo las manzanas de la granja Miller habían estado beneficiándose secretamente de una tecnología décadas adelantada a su tiempo. La revelación envió ondas de choque a través de las comunidades agrícola y científica. «Lo que estamos viendo aquí es nada menos que revolucionario», declaró el Dr. Marcus Chen, jefe de ciencias agrícolas en el MIT durante la presentación. «El campo de preservación Miller no solo previene la descomposición, mantiene el tejido vivo en un estado de estasis perfecta. Las aplicaciones para esta tecnología van mucho más allá de la agricultura». Detrás de él,
Las pantallas mostraban comparaciones microscópicas entre manzanas regulares y las cultivadas bajo la influencia de la tecnología de William Miller. El mundo académico no fue el único que tomó nota. Grandes empresas agrícolas comenzaron a hacer consultas sobre la licencia de la tecnología. Gigantes tecnológicos de Silicon Valley enviaron representantes para explorar las posibilidades de adaptar la tecnología de campo de energía para el almacenamiento de datos. Y las instalaciones de investigación médica estaban particularmente interesadas en las implicaciones para la preservación y transporte de órganos. Sarah se encontró convirtiéndose en la vocera no oficial de la familia. Su combinación única de conocimiento agrícola y experiencia histórica la hacía el puente perfecto entre el pasado y el futuro de la granja Miller. Fue invitada a hablar en conferencias y universidades, compartiendo la notable historia del legado de su bisabuelo. La granja Miller no solo estaba escondiendo secretos científicos, explicó durante una charla TED que rápidamente se volvió viral. Estaba llevando a cabo uno de los experimentos científicos más largos de la historia. Cada manzana cosechada, cada rotación de cultivos, cada programa de cría fue parte de un proyecto de investigación de un siglo que apenas ahora estamos comenzando a entender. Thomas observaba con orgullo cómo su hija manejaba la atención repentina con gracia e inteligencia. Había heredado el don de William Miller para tender un puente entre la ciencia compleja y la aplicación práctica. Bajo su guía, la granja comenzó a establecer asociaciones de investigación con universidades líderes e instituciones de investigación. Las implicaciones financieras eran asombrosas. Las solicitudes de patentes presentadas por William Miller en 1924, mantenidas en secreto todos estos años, ahora estaban siendo activadas. La tecnología de preservación por sí sola estaba valorada en miles de millones, pero fieles a sus raíces agrícolas, los Miller insistieron en que las aplicaciones agrícolas se hicieran disponibles a costos razonables para los pequeños granjeros. No estamos interesados en convertirnos en gigantes corporativos, explicó Thomas a un panel de posibles inversores. Queremos honrar la visión de mi bisabuelo de usar la ciencia para ayudar a la gente mientras mantenemos nuestra conexión con la tierra. Esta filosofía resonó fuertemente con el público, y la granja Miller se convirtió en un símbolo de cómo los valores tradicionales y la ciencia de vanguardia podían coexistir. El equipo del Dr. Henderson hizo otro descubrimiento significativo al analizar los compuestos medicinales de William Miller. Uno de los frascos preservados contenía lo que parecía ser un antibiótico universal desarrollado décadas antes de la penicilina. Las pruebas iniciales mostraron que podía ser efectivo contra bacterias modernas resistentes a los antibióticos, ofreciendo esperanza en la lucha contra las superbacterias. William Miller no estaba solo adelantado a su tiempo, explicó la doctora Rodríguez durante una conferencia de prensa. En muchos sentidos, estaba adelantado al nuestro. Algunos de sus trabajos teóricos describen conceptos que apenas ahora estamos empezando a entender a través de la física cuántica. Sostuvo un cuaderno lleno de ecuaciones complejas. Estas entradas del almanaque agrícola están describiendo principios de entrelazamiento cuántico que no fueron descubiertos oficialmente hasta la década de 1970. El interés militar en el sitio comenzó a cambiar de secreto a apoyo. El general Matthews, jefe de investigación y desarrollo del Pentágono, visitó personalmente la granja para discutir el establecimiento de una asociación civil militar. Lo que proponemos, explicó a Thomas y Sarah, es crear una instalación de investigación única que combine la investigación agrícola con el desarrollo científico avanzado, todo mientras mantenemos la granja operativa como cobertura, aunque ahora será una cobertura oficial. 2 años después del descubrimiento bajo el viejo granero,
La granja Miller se había transformado en algo que equilibraba perfectamente su pasado y su futuro. La superficie seguía siendo una granja operativa, sus huertos de manzanas aún produciendo la fruta excepcionalmente duradera por la que eran famosos. Pero ahora, los visitantes que sabían dónde mirar podían notar signos sutiles de la instalación de investigación revolucionaria escondida bajo el paisaje pastoral. El granero reconstruido se alzaba orgullosamente en el centro de la propiedad, una réplica histórica exacta por fuera, pero albergando instalaciones de investigación de última generación dentro. Thomas había insistido en mantener las operaciones agrícolas de la granja, no solo como una historia de cobertura, sino como un testimonio vivo del legado único de su familia de combinar la innovación científica con la sabiduría agrícola tradicional. Lo que hemos creado aquí es exactamente lo que mi bisabuelo imaginó, explicó Sarah a un grupo cuidadosamente seleccionado de científicos internacionales durante uno de los primeros recorridos oficiales de la instalación. Un lugar donde la tecnología de vanguardia y la agricultura tradicional no solo coexisten, sino que se potencian mutuamente. Los llevó a través del complejo subterráneo, ahora completamente renovado y operativo, donde los descubrimientos de un siglo de antigüedad de William Miller se estaban desarrollando junto con innovaciones modernas. El impacto de los descubrimientos Miller había comenzado a propagarse por el mundo científico en olas cuidadosamente controladas. La tecnología de preservación había sido la primera en ser lanzada, revolucionando el almacenamiento y transporte de alimentos mientras reducía significativamente el desperdicio de alimentos a nivel global. Los hospitales ahora usaban versiones modificadas del campo de estasis para preservar órganos para trasplantes indefinidamente, salvando innumerables vidas. Thomas se encontró en un rol inesperado como puente entre las comunidades agrícola y científica. Estableció un programa que traía a pequeños granjeros de todo el mundo para aprender sobre la integración de tecnologías sostenibles con la agricultura tradicional. Mi bisabuelo entendió que la tecnología debería servir a la humanidad, no reemplazar nuestra conexión con la Tierra. Solía decir a los visitantes: cada descubrimiento que lanzamos tiene que mantener ese equilibrio. La computadora cuántica, una vez que fue completamente entendida, resultó ser aún más revolucionaria de lo que inicialmente se pensó. Su arquitectura única, que combinaba estructuras cristalinas con principios cuánticos, ofrecía soluciones a problemas computacionales que los sistemas modernos no podían resolver. Más importante aún, proporcionó conocimientos sobre las otras invenciones de William Miller, ayudando a los científicos modernos a entender los principios detrás de sus descubrimientos más avanzados. Quizás el desarrollo más significativo provino de una fuente inesperada. En lo profundo de los diarios personales de William Miller, Sarah encontró notas detalladas sobre su mayor preocupación: el impacto ambiental del avance tecnológico desenfrenado. Junto con estas notas había diseños para un sistema integral para revertir el cambio climático y restaurar el equilibrio ambiental, utilizando una red de dispositivos que podrían implementarse a través de la infraestructura agrícola existente. Él lo vio todo venir, le dijo Sarah a un comité del Congreso durante una audiencia especial. La crisis ambiental, los problemas de seguridad alimentaria, incluso los peligros de la tecnología avanzando más rápido que nuestra sabiduría para usarla correctamente. Todo lo escondido bajo nuestra granja era parte de una solución que pasó su vida desarrollando, esperando el momento en que la humanidad más lo necesitara. La granja Miller se convirtió en un modelo para un nuevo tipo de instalación de investigación, una que honraba tanto el avance científico como la gestión ambiental. Centros similares comenzaron a abrirse en otras granjas que habían sido parte de la red original de William Miller, cada uno enfocándose en diferentes aspectos de su trabajo mientras mantenían sus raíces agrícolas.
Mientras Thomas se sentaba en su porche una tarde de otoño, observando el sol ponerse sobre sus huertos mientras los investigadores iban y venían del granero, sentía una profunda paz. La granja que había estado luchando por sobrevivir ahora prosperaba de maneras que nunca podría haber imaginado. Más importante aún, estaba cumpliendo un propósito mucho mayor de lo que jamás había soñado posible. Sara se unió a él, llevando 2 tazas de café y un diario de cuero familiar. Encontré otra entrada, dijo, abriendo a una página marcada. Escucha esto. A quien encuentre este legado, recuerde que el verdadero progreso no significa abandonar nuestras raíces. El mismo suelo que cultiva nuestra comida puede nutrir nuestras mayores innovaciones si lo abordamos con respeto y sabiduría. Esta granja no es solo un escondite, es un plano para el futuro de la humanidad. ¿Crees que lo sabía?, preguntó Thomas, mirando la tierra que había estado en su familia durante generaciones. Sabía que todo esto ocurriría exactamente cuando más lo necesitáramos. Sara sonrió, señalando una nota final garabateada en el margen del diario. El descubrimiento correcto en el momento correcto es más que casualidad, es el destino. Confía en el tiempo, porque eso también es parte del experimento. ¿Qué tesoros ocultos podrían estar esperando ser descubiertos en la historia de tu familia? ¿Alguna vez has encontrado algo inesperado que cambió tu perspectiva sobre tu herencia? Comparte tus pensamientos e historias en los comentarios abajo y no olvides suscribirte para más cuentos increíbles de descubrimiento e innovación.